podemos empezar ya con el tema, que como sabéis es hoy actualización tanto política como del suceso de última hora en Ecuador. Ecuador ha vivido o está viviendo una campaña electoral que termina, en realidad 2 días antes, pero que culmina con las elecciones presidenciales del 20 de agosto, lo que a priori será simplemente la primera vuelta, salvo sorpresa. Y hay, bueno, varios candidatos que están muy bien posicionados. Por supuesto, antes que nada vamos a comentar lo que sabemos del asesinato de uno de ellos, pero merece la pena primero poner un poquitito muy rápidamente en contexto. Hay varios candidatos. La única forma de que no hubiese segunda vuelta es que alguno de esos candidatos alcanzase el 40%, más del 40% en primera vuelta, y parece verdaderamente difícil. Si hay una persona que podría dar la sorpresa y ganar en primera vuelta, esta sería evidentemente Luisa González de Revolución Ciudadana, la candidata, ya sabéis, del bloque político, del espacio político que apoyó o que condujo o que fue la herramienta política de los gobiernos de Rafael Correa. Que estaría rondando en las encuestas entre un 20 y mucho y un 30 y poco, ¿no? En buena parte de esas encuestas se encuentra ahí en esa barrera, en esa línea entre el 28 y el 34%. Entonces, si bien hay una cantidad reseñable de indecisos, cerca del 40%, que aunque es poco para Ecuador históricamente, es una cantidad importante, puede definir una elección. Lo cierto es que, a la luz de las encuestas, Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, necesitaría sumar a los que ya tiene más o menos 500.000 de votos para ganar en primera vuelta. Parece muy difícil, pero bueno, la posibilidad está ahí. Y luego, lo que desde luego es seguro es que, salvo una hecatombe electoral del movimiento, que habrá que ver si puede precipitarse por algún motivo, como por ejemplo lo que sucedió ayer, debería pasar a la segunda vuelta. Todo indica eso. Y luego habría una serie de candidatos que rondarían entre el 10 y el 15%, que serían los que se estarían disputando el pasar a la segunda vuelta. Uno de ellos es Yacu Pérez, que es un líder indigenista que había sido muy crítico con Rafael Correa, muy, muy crítico. Verdaderamente todo ese movimiento lo fue contra los gobiernos de Rafael Correa. Se podría decir en términos un poco ambiguos y no muy concretos y posiblemente erráticos en algún punto, pero que desde luego servirían, que estaría a la izquierda de Rafael Correa, por decirlo muy rápidamente, ya digo. Estaría entre el 10 y el 15%, luego estaría Otto Sonnenholzner, que sería más o menos como de centro, un poquito con algunas influencias de los dos lados. Luego estaría Jan Topic, que es un candidato muy vinculado a todo lo que es la temática de la seguridad, también probablemente sí, se le puede encuadrar en la derecha, pero con el foco puesto en la seguridad, que luego iremos a eso, que es un tema que claramente se ha convertido en el tema central de la campaña en Ecuador, lo cual es una anomalía, porque Ecuador siempre había tenido problemas de seguridad, pero no hasta el punto que los ha tenido en los últimos años, particularmente desde que llegó al poder Lasso. Y el otro candidato, y ahora ya voy a dar paso a Alejandro, era, mejor dicho, Fernando Villavicencio, que es este candidato que ha sido asesinado, que fue asesinado ayer, además al aire libre, a la salida de un acto con muchas personas alentándole, y que fue asesinado al entrar a su vehículo, o al vehículo en el que se iba a desplazar, y que evidentemente ha dejado una situación muy complicada en términos, desde luego, humanos, pero también en términos políticos en Ecuador, porque, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, su movimiento político tiene que decidir qué hace al respecto. No sé si existirá alguna posibilidad de que baje en la candidatura. No sé si dará un paso al frente de la que iba a ser candidata a vicepresidenta. No se sabe bien qué va a pasar. La verdad que la situación es muy, muy extraña en ese sentido. Ya sabéis que el presidente Lasso ha convocado, no sé si eran 60 días de luto nacional. No va a cancelar, no va a suspender las elecciones, eso ya está claro. Pero bueno, es lo que ha sucedido y va a tener impacto, peso político en la campaña, seguro, aunque primero me gustaría que fuésemos un poco con los detalles. No sé si, aparte de esto que he comentado, tienes alguna información, Alejandro. Sé que, de todas formas, la información con este tema está siendo un poco... todavía no se sabe bien, no está muy en claro responsables y demás, ¿no? No, sí, pero es interesante el tema de las elecciones, porque yo también he estado mirando bastantes encuestas últimamente. Claro, todavía no estaba claro
bueno, pues si va a haber ese balotaje o qué es lo que iba a pasar. A priori parece que sí, ¿no? Pero con este final de Villavicencio, el asesinato, hay en torno a un 10-13%, he visto algunas veces un poco más, de voto conservador que se va a mover hacia los partidos tradicionales de derecha. Digo tradicionales dentro de lo que es el sistema latinoamericano de partidos, que allá quedan pocos partidos que no sean instrumentales o que no sean personalistas, ¿no? Ecuador, sobre todo desde el correísmo. Es importante entender porque parece que Ecuador es un país estable dentro de que la década del correísmo pues fue una década en la que no ha habido estos tumultos, pero tradicionalmente Ecuador ha sido un país muy inestable a nivel político y a nivel socioeconómico y bueno, a nivel social de protesta, ¿no? Tanto antes como después del correísmo. Entonces es importante entender que ha sido como una etapa oasis en la política ecuatoriana y que después, lo que ha venido después, ha sido una lucha por las siglas del correísmo. Ya sabemos lo que ocurrió con Lenín Moreno, ¿no? El señalado por Rafael Correa, que finalmente acabó siendo el opositor principal y buscando de alguna manera impedir el regreso de Correa. Después Guillermo Lasso acabó ganando las elecciones frente a un candidato correísta que era Andrés Arauz, del que también podremos hablar. Y todo esto es importante para entender que ha habido un cambio en las siglas del correísmo, que han vuelto otra vez a la inestabilidad, que ha vuelto a la protesta social, el estallido, y que Jaco Pérez, por ejemplo, el tercer candidato, es una de las figuras que capitalizó ese descontento en las calles. Sin embargo, lo que vemos ahora es como el correísmo, ya sin Lenín Moreno, ya con el desgaste del principal opositor de derecha, que acabó prácticamente formando bancada de intereses con los de Moreno, que es Guillermo Lasso, están de retirada. Ahora mismo es como empezar unas elecciones de nuevo, ¿no? Sin una herencia de poder, ya sea leal o no leal a los intereses de la anterior élite. Lo que vemos es eso, una elección de nuevas. Y hablaba Edu de la candidata principal, que es Luisa González. Sí que se le da en todas las encuestas como primera fuerza. Yo discrepo en lo del 20-30%, porque yo lo que he visto en casi todas las encuestas que he estado ojeando, les veo con un 30-40%, que es un dato bastante importante. Si esto se va confirmando, se va consolidando la tendencia, bueno, pues veremos. A ver, yo creo que en primera vuelta es muy complicado. Pero bueno, en estos países la primera vuelta es como pensar en Perú. En Perú nunca vamos a ver un gobierno en primera vuelta. Eso es algo ya de otra época. Desde que desaparece el aprismo no queda campo. Entonces, ahora mismo Ecuador tiene la opción de unificar el voto de derecha en torno a un candidato en primera vuelta o hacerlo en la segunda vuelta. Parece que será en segunda vuelta, pero sin Villavicencio, que ha sido, como digo, el candidato asesinado, pues cabe la opción de que el ala conservadora pueda unirse de alguna manera y que le plante cara a Luisa González. Sin embargo, aquí quiero señalar, los partidos opositores, bueno, digo opositores al correísmo, pero siguen siendo el oficialismo en el país, no necesariamente van de la mano. ¿Por qué? Porque hay dos candidatos importantes que son los que ha señalado Edu. Primero, Otto Sonnenholzner, que es el principal candidato, digamos, que ha heredado el espacio liberal. No quiero decir, por tanto, que sea señalado de Guillermo Lasso ni del entorno, porque lo desconozco, no he podido seguirlo tanto, pero es el que ha heredado el espacio liberal. Hay otros dos partidos, son dos partidos que se han coaligado, Partido Avanza y Partido Suma, junto con un partido que simplemente bueno, pues ha dado el apoyo, pero que no forma parte, que es la Izquierda Democrática. Aún así, sigue siendo un candidato de derechas, por mucho que se hable de partidos de distinto signo político. De modo que yo ahí intentaría encuadrar un poco el electorado de Lasso. Pero existe también esa alternativa hacia candidatos conservadores de centro-derecha, por mucho que este se presente como el centrista, que eran justo Villavicencio como perfil conservador, y tenemos a un viejo conocido de la política ecuatoriana, que es Xavier Hervás. ¿Por qué? Porque él no solamente viene de la zona del correísmo, que en su momento chocó con el movimiento y se marchó con Lasso, pero Lasso también tuvo unas polémicas enormes con Hervás. Se acusaron de manera cruzada, porque el voto de Hervás fue relevante para hacer esos endorsement, ¿no? Como se le llama, el apoyar a otro candidato en el mundo anglosajón, y justo Hervás apoyó a Guillermo Lasso.
pero Guillermo Lasso con el tiempo acabó diciendo que Airbus le estaba intentando chantajear, que le quería sacar algunas regalías en cuanto a cambios fiscales o algún tipo de legislación que le fuera favorable. Entonces, bueno, pues eso puede ser importante, dado que ahora que no está Villavicencio, el siguiente candidato de derechas es Airbus. Esto nos dejaba con que el candidato que ha sido asesinado era el cuarto o el quinto, según las encuestas, porque estaba en pugna con Airbus y con Yacu Pérez. Pero nos deja un panorama en el que, de nuevo, el correísmo vuelve a estar de primera fuerza, mejorando lo que había dejado Andrés Arauz, que no era no era un candidato como para repetir después de lo que ocurrió, que parecía que iba a arrasar en 2021 y acabó perdiendo mucho terreno. La derecha se ha reconfigurado en torno a un perfil centrista, pero con un programa liberal. Yacu Pérez, que era el tercero y que se enfrentó a ambos lados y que incluso llegó a chocar con el correísmo o con Andrés Arauz, vuelve a ser tercero pero pierde peso. Y de nuevo ahora veremos qué pasa con las derechas, si se unen en torno a la opción centrista de centro derecha, Sossenholzner, o si apuestan por Airbus, que está enfrentado con todos y que yo ya no sé si va a ser tan fácil o a la hora de la verdad acabará apoyando a la derecha, que es lo que esperamos de él, ¿no? Y yo creo que con esto tenemos un panorama un poco más amplio de las elecciones en Ecuador. Y no sé si teníamos una noticia de última hora, Edu, me parece. Sí, la han pasado por aquí cerca, la han pasado por el pinganillo, digamos. Te dejo a ti que la leas porque es un poco un campo más tuyo. Tiene que ver con Níger, así que... La hemos puesto también por el chat de Twitch. Vale. Parece que Alassane Ouattara, el presidente de Costa de Marfil, que hemos hablado muchas veces de él, pero podemos explicarlo durante estos días, ha declarado que la CEDEAO apoya formalmente una intervención militar en Níger tan pronto como sea posible. De modo que, como hemos dicho muchas veces, lo esperado dentro de ese órdago que lanzó Nigeria a la cabeza de la CEDEAO, algunos países parecen estar teniendo dudas, pero si alguien no iba a tener dudas, y lo hemos dicho muchas veces, más que Nigeria, es Costa de Marfil. Entonces yo no sé si esto va a responder simplemente a la ambigüedad que hemos visto hoy en Bola Tinubu, el presidente de Nigeria, que ya digo, lo explicaremos estos días en un directo monográfico sobre la CEDEAO y África Occidental. Ha sido un poco ambiguo en el sentido de que mantiene adelante la opción militar y parece que van a hacer preparativos, pero ha hablado mucho de diplomacia. La opinión de algunos sectores, también en el equipo nuestro, es que se trata de ganar tiempo para preparar la intervención. Pero lo analizaremos con más calma otro día y, desde luego, si alguien no podía ser comedido, es el presidente de Costa de Marfil. Así que lo dejamos por aquí y podemos volver a Ecuador si quieres, Edu. Entiendo además que, en cualquier caso, probablemente mañana se hablará de esto, ¿no? Así es. Mañana en el directo este tema se tocará, o sea que os esperamos ahí. Vamos a seguir con el tema de qué es lo que ha pasado con Villavicencio, con este candidato que fue asesinado ayer, como sabéis, como habéis podido ver seguramente en las imágenes. Voy a poner en pantalla durante un minutito un vídeo de hace un tiempo de este mismo candidato confesando en una entrevista que había sido amenazado por un grupo vinculado a la violencia del narcotráfico. Lo pongo en pantalla y de ahí comentamos un poco qué es lo que se sabe hasta ahora rápidamente y seguiremos hablando de las consecuencias políticas. ¿Lo veis ahora en pantalla? Un militante de gente buena, un dirigente de gente buena de Manabí, recibió la visita de varios emisarios de alias Fito para decirle que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros me van a quebrar. Efectivamente eso fue, y mi decisión fue continuar con la campaña electoral. Y ayer ocurrió otra amenaza, 2 amenazas, de un teléfono cuyo código está domiciliado en Indonesia y que tiene en el perfil la foto de Fito. Uno de los militares del servicio pasivo que forma parte de nuestro equipo de avanzada recibió un mensaje con la misma amenaza en mi contra y en contra del equipo de seguridad. Eso sirvió para presentar la denuncia en la Fiscalía de Machala, pero ayer inmediatamente abordamos el avión en Guayaquil, rumbo a Quito, en la noche. El mismo oficial en servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo: estamos aquí en el aeropuerto. Es decir, sabían exactamente todo lo que hacemos
y esta nueva amenaza también puso en manos de la fiscal general Diana Salazar. Bueno, pues eso es lo que comentaba hace unas semanas este candidato, Fernando Villavicencio, y ayer fue asesinado. Es cierto que esta banda, los Choneros, son unos de los sospechosos. No se sabe todavía. Es cierto que, bueno, son los principales sospechosos, es así, pero bueno, no sé hasta qué punto corresponde tanto a nosotros hablar al respecto. La noticia no está cerrada en ningún caso. Lo que sí podemos decir es eso, que son los principales sospechosos, que va a tener peso en la campaña electoral, que hay algunos sectores vinculados más a lo que sería algo así como la ultraderecha ecuatoriana que lo están vinculando con el correísmo, pero que, como digo, los principales sospechosos sería esta banda, ¿no? Vale. Sí. Yo sí que quería señalar simplemente para entender quiénes son estas bandas que existen en Ecuador y qué relación pueden tener con la cuestión regional. Algunos nos han dicho justo por el chat, nos comentaban, pero es que el correísmo le conviene que desaparezca este candidato. Yo acabo de señalar, la derecha ahora va a tener una forma de plantar cara en primera vuelta. Va a poder unificar el voto. Y Villavicencio no era en absoluto ni la primera, ni la segunda, ni según qué encuestas, la tercera opción del sector de la derecha. Que si contamos todo, bueno, pues no me parece que tenga ningún sentido pensar eso. Pero vamos a explicar un poco quién es esta gente, ¿no? Las pandillas en Ecuador están bastante vinculadas al narcotráfico, pero igual que en otros países de la región, esto ha ido cambiando con el tiempo. La vinculación de Ecuador como epicentro del narcotráfico regional, porque es uno de los puntos más desarrollados de este negocio ahora mismo, desde 2020 hasta 2022, ha crecido exponencialmente. Está muy vinculado con los grupos regionales, especialmente los cárteles mexicanos. Hemos visto una pugna que ya se ha repetido en distintos puntos de América Latina entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que son los dos principales de México y que estaban avanzando posiciones en el resto del continente. Tenían algunos tipos de alianzas con grupos de otros países. Aquí se ha hablado de grupos colombianos, ahora hablaremos también de ello y de qué relación puede tener con esto, pero lo principal es que estos grupos tienden, como en otros puntos, a la disgregación, a crear distintas facciones, a hacer bandas que se van aliando unas con otras y a crear esas alianzas. Se habían hecho muy fuertes en algunas regiones de la costa, en la región de las Esmeraldas en el norte y también en Guayas, que es una región, la de Guayaquil, la segunda más importante, que ya lleva mucho tiempo siendo inestable. Desde el periodo de la pandemia en adelante ha sido una de las regiones más tensas para la situación de la violencia. La cuestión es que esto ha escalado tanto que Ecuador en 2022 ya alcanzó los niveles de homicidios, o me parece que al menos de violencia, de México y de Colombia, que son dos países que, bueno, pues suelen destacar en estos índices. Es verdad que todavía la situación queda algo alejada de otros países como Honduras o como Venezuela o como algunos territorios del Caribe, pero la situación recuerda a cómo el Triángulo Norte, sin tener las mismas dinámicas en absoluto, por cómo se conformaron las maras, bueno, pues han tenido una situación de violencia que no han sabido atajar y que hasta que no ha llegado el fenómeno del buquelismo, del cual hablaremos a continuación, pues no ha habido una respuesta eficaz. Ahora hablaremos también de la respuesta que se ha dado en Ecuador. Lo que quiero decir es que las alianzas de estos grupos transnacionales en torno a las pandillas, que ya digo que no es exactamente el fenómeno de las maras de Centroamérica, se ha dado con esas alianzas. Y hemos tenido algunos de los más importantes, como los choneros, de los que hablaba Edu, que estaban vinculados más al cártel de Sinaloa. El grupo de los Lobos también ha sido una escisión de los choneros, vinculado al cártel de Jalisco Nueva Generación. Y tenemos otros grupos como los Lagartos, también los Tiguerones, y mientras que los Tiguerones van con los choneros, los Lagartos están en otro subgrupo enfrentado. Para que nos hagamos una idea de cuáles son los más importantes, simplemente no hace falta quedarse con todos los nombres, nos quedamos con que los Lobos
son el grupo del que ha hablado, perdón, los choneros son el grupo del que ha hablado Edu, que es el que había amenazado de muerte varias veces ya a Fernando Villavicencio y del cual en el vídeo hablaba de cabecilla Fito, y lo criticaba y lo vinculaba con el cártel de Sinaloa. Pero ha salido a la luz un vídeo en el cual eran los lobos, en lugar de los choneros, los que reivindicaban el asesinato de Villavicencio. La cuestión es que después se ha descubierto que ese vídeo es falso. O sea, no es que sea falso, pero que no representan a los lobos, sino que eran un grupo de pandilleros, pero que otros grupos han rechazado la autoría de los lobos. Esto es importante porque si se confirma que los lobos pueden haber estado vinculados, estaríamos hablando de un cártel enfrentado a los choneros. De modo que, como no se sabe quién ha sido y lo de los lobos no está confirmado, si nos quedamos con la única amenaza de muerte que se ha hecho pública hasta ahora, que ha sido la de los choneros, es el cártel de Sinaloa el que estaría más vinculado con esta situación. De hecho, hoy mismo hemos visto la reacción de AMLO, de López Obrador en México, bueno, desechando que se apueste directamente por la vinculación del cártel de Sinaloa con el asesinato de Villavicencio, y que es mejor esperar a que esto se pueda investigar o se llegue a algún tipo de conclusión basada en evidencias, ¿no? No vincular directamente porque haya habido amenazas de los choneros al cártel de Sinaloa, que además es un grupo vinculado, pero no significa que detrás estén mexicanos, que es una cosa que da muy mala imagen a México, que cada vez que es verdad, lo comentan siempre los políticos mexicanos, que siempre se les vincula con la violencia y con el narcotráfico, cuando los únicos detenidos que ha habido por ahora han sido unos colombianos, que también, como publicaba El País, recordaba directamente a la escena del asesinato de Jovenel Moïse en Haití. Eran justo unos colombianos a los que se les acusó de ser los sicarios responsables del asesinato del presidente, el magnicidio, y ahora de un candidato. Pero hay que recordar que la violencia en Ecuador es algo que se ha venido viendo durante toda la campaña y que no es exclusivo de Villavicencio. Él, de hecho, destacó por haber denunciado públicamente ese problema de inseguridad, las amenazas de muerte a su entorno, a él mismo, pero que ya se han realizado varios atentados en Ecuador. Se han realizado atentados contra el alcalde de Manta y contra otro alcalde más, que ahora mismo no recuerdo de qué ciudad era, pero se han realizado varios. Es importante tenerlo en cuenta para saber cómo se encuentra la situación de este país, que, como digo, está escalando a un ritmo trepidante en los índices de criminalidad. Sí, que de hecho el tema de la inseguridad y el tema de la violencia va más allá de Ecuador. Es decir, está siendo ya un tema de actualidad total y además un tema de relevancia electoral tremendo en buena parte de América Latina. Estamos en un contexto en el que vemos la particular gestión del gobierno de Bukele de la violencia en El Salvador, y cómo otros partidos políticos en otros países latinoamericanos, como otros candidatos, reivindican ser de alguna forma buquelistas en el sentido de la gestión de la violencia. Observamos hace no tanto tiempo el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Observamos, de hecho, cómo el tema de la seguridad está siendo central en las elecciones en Argentina. Observamos el asesinato de Moïse, observamos el asesinato del candidato, observamos también, en Argentina también hubo, no sé si no recuerdo mal, era un candidato a diputado nacional, me parece, en las elecciones del 21, en las de medio término, que también recibió un disparo en medio de un acto. En fin, estamos viendo un momento en el que en América Latina, tanto en la parte concreta de qué está sucediendo, como en la parte electoral de que está teniendo relevancia en las campañas, el tema de la violencia y de la inseguridad es un elemento central. Y evidentemente parece claro que hay algunos actores y hay algunos candidatos que están siendo capaces de moverse muy bien en ese sentido. Va a haber que ver este candidato en estas elecciones en Ecuador, que hemos comentado al principio, que centra su campaña e incluso centra este Jan Topic, insisto, que el hecho de la seguridad es un hecho central. Es casi, o sin el casi, el hecho central de su campaña electoral, el hecho central de su propuesta de gobierno. Es el tema de la seguridad. Y ahí, en algunos países, parece como que los partidos de
o los que son herederos de las izquierdas latinoamericanas de principios del siglo, en algunos momentos quedan un poco cojos o quedan un poco... lo tienen más difícil para abordar esos temas porque, bueno, parece que en términos electorales, y esto también pasa, también es común en Europa, cuando uno quiere poner en el centro de la cuestión de la seguridad, es más fácil recabar apoyos populares cuando vas hacia un discurso punitivista que en muchos casos es inasumible por los partidos de las izquierdas latinoamericanas y también europeas. Y bueno, en Ecuador, como digo, está pasando eso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que uno de los elementos centrales de la campaña va a ser qué es lo que hace el bloque político de Villavicencio. Creo que hay una posibilidad real a la luz de las encuestas, porque estos 4 candidatos que he comentado más allá de la candidata Revolución Ciudadana se mueven en números bastante parecidos en las encuestas. Teniendo en cuenta lo muy habitual que es que las encuestadoras fallen en América Latina, las diferencias que hay entre estos 4 candidatos podemos hablar de cara a las elecciones de prácticamente un empate técnico como punto de partida a la luz de las encuestas, porque estos 4 candidatos que hemos comentado están entre segundo y quinto, todos ellos en las distintas encuestas, entonces todos pueden pasar a la segunda vuelta. A mí me parece... particular que exista una posibilidad de que en Ecuador haya una segunda vuelta entre Revolución Ciudadana y el bloque político que propone pasar por izquierda a Revolución Ciudadana. Sería una particularidad enorme. Habrá que ver en cualquier caso si uno de los partidos de la derecha es quien pasa a segunda vuelta contra Revolución Ciudadana, qué capacidad tiene Luisa González de acaparar el voto de Yacu Pérez. En algunos medios de comunicación en Ecuador y también medios internacionales, un poco están dando por hecho, dándolo como un movimiento automático en algunos. Este trasvase pues que no lo hagan votos tan automático, porque claro. A mí me recuerda mucho a la cuestión de 2021. Que todas las encuestadoras decían que Andrés Arauz, y al final necesitaría el voto de Yacu Pérez, y finalmente ni lo uno ni lo otro. Ganó Sí. Guillermo Lasso y además bastante consolidado. Sí, y no es una tendencia tan extraña, es decir, no es tan descartable que eso pase. Si Yacu Pérez está entre un 10 y un 15% como parece que debería estar, y Revolución Ciudadana, Luisa González, se mantiene entre un 30 y un 40, yo creo que hacer la suma directa no tiene mucho sentido. Evidentemente, va a haber una cantidad para nada desdeñable de voto de Yacu Pérez, que en segunda vuelta iría Luisa González, no tanto por una cuestión de adscripción, sino por una cuestión de rechazo mayor a los candidatos, a cualquier candidato de la derecha. Ya sabemos que existe esta lógica y hay mucha gente que en una segunda vuelta en América Latina vota sin mucho entusiasmo, pero por una cuestión de balanza de rechazo. ¿A quién rechazo menos? Y evidentemente si hay un candidato de lo que sería esa ola rosa latinoamericana, esa izquierda latinoamericanista, bueno, pues habrá votantes de Yacu Pérez que vayan a votar por Luisa González. Pero, como digo, no es automático. En 2015 recordemos en Argentina que Scioli, el candidato del kirchnerismo, pierde las elecciones contra Macri, por una ventaja no muy grande, cuando la izquierda, lo que sería la izquierda trotskista o la izquierda no alineada con el kirchnerismo ni con el peronismo, pide la abstención, pide el no ir a votar en segunda vuelta. No es algo tan habitual, o sea, no es algo al contrario, no es algo tan extraño que los partidos a la izquierda de los movimientos latinoamericanistas del siglo XXI o del socialismo del siglo XXI, si lo queremos llamar así, muy a lo amplio. Con comillas. Claro, muy entre comillas, evidentemente. Pero no es tan extraño, ¿no? Que no hubiese un trasvase directo de votos. Y a la inversa, habrá que ver también. Primero, ¿quién pasa? Segundo, ¿qué capacidad tiene de acaparamiento del resto de los votos? Porque para la derecha ecuatoriana es una situación muy complicada. Yo, cuando he estado consultando en las últimas semanas algunos medios de comunicación de la derecha ecuatoriana para ver un poco cuál era la mirada que tenían los periodistas o los formadores de opinión de la derecha nacional en Ecuador, te dabas cuenta de que el clima general era de decepción con el gobierno de Lasso. Decepción grande. Una sensación casi de oportunidad perdida. Y uno puede pensar que eso se traslada al votante de la derecha ecuatoriana en un sentido de apatía, de no querer ir a votar. Sabemos también que generalmente
vota con más ganas el que vota contra el gobierno central que el que vota a favor, salvo que sea un proceso político amplio, de base ancha, en un momento de crecimiento económico, pero por lo general yo diría que la derecha ecuatoriana lo tiene muy difícil. Muy difícil. Porque tiene que concentrar el voto. Primero tiene que pasar la segunda vuelta. Porque el escenario Luisa González y Yacu Pérez es un escenario posible. Posible. Es verdad, sí, es cierto. Yo es que soy bastante escéptico de que pueda haber una victoria en primera vuelta en un país con estas condiciones políticas. Pero bueno, todo es posible. Es cierto además que es un 40% solo, entre comillas solo, lo que se necesita para ganar en primera vuelta, que Luisa González no está tan lejos, podría lograrse, pero en principio debería haber segunda vuelta. Entonces, si pasa algún candidato de la derecha a segunda vuelta, yo no sé cuál es su suelo. O sea, evidentemente su suelo no será su propio voto. Tiene que ser algo más, porque su propio voto seguramente no alcanza el 20%. Habrá un trasvase. El correísmo en Ecuador polariza mucho, pero evidentemente la sensación de la oportunidad perdida con el gobierno de Lasso para la derecha ecuatoriana, yo creo que va a pesar mucho el día de las elecciones. 40% además de indecisos. Habrá que ver cuántos de estos indecisos, yo no he conseguido esa información, son entre los distintos partidos de la derecha ecuatoriana. Pero además que, insisto, que el trasvase no tiene por qué ser automático tampoco en esa dirección. O sea, hay candidatos que tienen una porción de su base de votantes que estarían más inclinados a lo que en Europa concebiríamos como el centro-izquierda. No tiene por qué irse directamente al candidato de la derecha. Puede pasar que alguien vote a un candidato de centro-derecha en la primera vuelta y en segunda vuelta lo vote a Revolución Ciudadana. No es automático. A ver, yo quiero señalar un par de cosas sobre esto de los candidatos. Lo primero, eso, de que no es tan seguro de que no vaya a haber una segunda vuelta. Yo creo que ahí sí que puede haberla. También soy escéptico de que Yacu Pérez, que al final tiene un nicho de tercera vía, un nicho que no es ni de izquierda ni de derecha directamente. Hay una mezcla de candidaturas, esta vez se ha apoyado en otros partidos técnicamente socialdemócratas, pero hay de todo, ¿no? Por ejemplo, el Pachakutik no se presenta directamente, ¿no? Que es el partido más cercano al indigenismo con el que lo intentó la otra vez, pero Villavicencio, al desaparecer su candidatura, el partido tiene derecho a proponer otro candidato. No tendrá a lo mejor el mismo tirón, pero podrá reivindicar mucho la herencia de este candidato, la imagen que ha logrado. Es verdad que el correísmo cuenta a su favor con que ya no hay una lucha por reivindicar el correísmo. Está más o menos unido en torno a Luisa González. No es como antiguamente, que Andrés Arauz, además de que no era muy carismático para lo que era Correa, venía de luchar contra unas bancadas de tránsfugas de Lenin Moreno, y de cómo se habían quedado prácticamente las dos bancadas de la anterior elección, antes de 2021, ¿no? Lenin Moreno y Guillermo Lasso, de rivales, habían prácticamente formado una bancada común frente a los pocos díscolos del correísmo, y eso quedaba disuelto en 2021, pero no estaba consolidado. Y ahora que ya se ha votado un gobierno liberal, de un banquero, un empresario, pues es más sencillo articular una respuesta unificada. ¿Existen posibilidades? Por supuesto, ¿no? Pero, bueno, pues yo ahí todavía soy escéptico de cómo se pueda desarrollar en primera vuelta. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. También sumar el factor que has comentado, que las encuestadoras fallan mucho, porque pensábamos, según veíamos en las anteriores, de Ecuador, una victoria casi segura de Andrés Arauz. Era algo bastante consolidado. Y ahora, por cierto, se presenta para vicepresidente, que esto también sirve para unir un poco los nuevos perfiles de esa... Es que no es izquierda, no es socialismo del siglo XXI, que eso era lo que le gustaba llamarse a Correa, pero ahora se han desdibujado tanto todos y cada uno de los sucesores del socialismo del siglo XXI, así como los aliados, que son, de nuevo, prácticamente aliados de tercera vía, pero cercanos a las izquierdas, algunos en torno a estrategias más populistas incluso que las de la primera etapa, pero en Ecuador, desde luego, van por el mismo camino. Es decir, Andrés Arauz era el delfín económico, era un poco el Luis Arce, si lo buscamos de alguna manera,
pero pues con ese gesto de moderación y que no es Rafael Correa. De modo que si ahora además va de vicepresidente, se intentó poner a Jorge Glass, que fue el ex vicepresidente de Correa y de Lenin Moreno, hasta que Lenin confirmó definitivamente el giro y le dejó pues fuera del gobierno. Prácticamente se quedó como una de las figuras del correísmo. Bueno, pero rechazó su candidatura. Y ahora mismo pues está esta mujer, Luisa González, con Andrés Arauz. Sí, yo creo que parece claro que solo habría un bloque político o una coalición política en Ecuador que tiene un suelo, que tiene un apoyo en firme, que tiene una base, que sería Revolución Ciudadana. Creo que evidentemente parten como grandes favoritos, no solo en primera vuelta, sino yo creo que también en segunda vuelta, por la base de la que parten. O sea, si tú en un contexto de fragmentación política como el que vive la derecha ecuatoriana y de desafección o desilusión del electorado de la derecha con el gobierno de Lasso, sales con un 35% de la primera vuelta y con un candidato a tu izquierda a priori por encima del 10%, va a ser muy extraño que no ganes en segunda vuelta. Hemos estado mirando el chat, hay una serie de preguntas, vamos a intentar responderlas. Antes que nada, hago el primer stop para la recomendación, vamos a llamarlo así, habitual. Nada más empiezo a hablar de esto, ya que hay un regalo de suscripción de Bundesbankio, muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Ya sabéis que estamos hoy con ahora que además estamos, como siempre digo, en pico de audiencia. Estamos a 12 suscriptores de alcanzar la meta de hoy, 415, a ver si nos ayudáis a llegar. Recordaros lo de siempre. Para que podamos seguir haciendo esto, ya sabéis que estamos aquí casi todas las noches, incluso en agosto, hablando de lo que va pasando en la actualidad internacional a lo largo del mundo. Ya sabéis, Níger, Ecuador, China, España, las Coreas, la guerra en Ucrania, evidentemente. Bueno, todo lo que va sucediendo intentamos traerlo aquí y explicarlo de la mejor manera posible, con plena independencia. Y además trayendo cuando podemos a invitados de lujo, la verdad, que nos ayudan un montón, para que nosotros podamos seguir haciendo esto y para que lo podamos seguir haciendo de forma independiente, pues claro, salta a la vista que tenemos que hacerlo sin depender ni de empresas, ni de entidades extranjeras o nacionales, ni de partidos políticos, ni de estados, ni de nadie. Solamente vosotros, que sois los que nos estáis aquí viendo y los que nos leéis en la página web o en Twitter o en otros espacios. Así que si queréis apoyar este proyecto para que alcancemos hoy, objetivo táctico, las 415, y para que podamos seguir haciendo esto sostenidamente, objetivo estratégico, ya sabéis lo que podéis hacer. Os podéis suscribir aquí al canal de Twitch, tenéis 3 vías: la suscripción directa, la tradicional, la de siempre del canal de los canales de Twitch; la suscripción a través de Amazon Prime, lo vuelvo a recordar porque nunca viene mal. Si sois usuarios de Amazon Prime, tenéis a vuestra disposición una suscripción a cualquier canal de Twitch mensual. La podéis usar con nosotros si todavía no se la habéis dado a nadie. Ya os insisto, si sois usuarios de Amazon Prime, tenéis a vuestra disposición una suscripción mensual en Twitch, la podéis otorgar. Y también, si ya estáis suscritos, pues podéis regalar suscripciones a otras personas en el chat. Nos ayuda muchísimo, de verdad, no es clickbait. No vivimos del aire, claro. Así que si nos ayudáis en este sentido a sostener esta línea en el canal de Twitch, seguiremos aquí prácticamente todas las noches. Ya sabéis que próximamente vamos a hablar de elecciones en Argentina, volveremos a hablar con los resultados en la mano de las elecciones en Ecuador, hablaremos de la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala, seguiremos hablando de lo que está ocurriendo en el África Occidental, por cierto, eso mañana, no sé si a las 9 o a las 10, creo que a las 10, pero si es a las 9, estad atento al Twitter por si acaso cambia la hora. Que el sábado os daremos una información, como ha comentado Alejandro, en el Café con Descifra. Así que nada, estad atentos. Y ya de paso os comento que si nos queréis ayudar por otra vía, si ya estáis suscritos al canal de Twitch o si preferís hacerlo en otro lugar, podéis suscribiros a la página web, que tenéis varios planes con distintas ventajas, como los seminarios, la newsletter semanal o el acceso a artículos exclusivos. Lo podéis hacer. Y por cierto, si os suscribís a Twitch, podéis ver los directos íntegramente sin anuncios, salvo estos, claro. Estos no se pueden saltar de ninguna forma. El resto, los que os pone Twitch repentinamente de la nada, os los podéis saltar. Así que gracias a los que os estáis suscribiendo ahora. Y al resto, pues bueno, nos faltan 9 para los 415, así que a ver si hay suerte y llegamos. Y ahora sí, una de las preguntas que han puesto sobre la mesa es si creemos que esto que ha ocurrido en Ecuador
puede hacer que aparezca una figura similar a la de Bukele. Bueno, de hecho ya la hay. Al menos, no sé si en términos de las formas, creo que no. No sé si en términos de programa en general, que probablemente no. Pero sí en términos del foco en la seguridad, que es la figura de Jan Topic. Jan Topic es uno de estos candidatos que hemos puesto en lo que sería el bloque de los 4 del empate, por llamarlo de alguna forma, que serían esos candidatos que están en las encuestas, lo insistimos, entre el segundo y el quinto clasificado, pero están muy cerquita. Bueno, estaban porque, como hemos contado, Fernando Villavicencio fue asesinado, entonces no concurrirá, pero seguramente alguien de su bloque le va a sustituir cuando la coalición así lo decida. Pero en cualquier caso, ese bloque de las 4 candidaturas que estarían entre el segundo y el quinto y se estarían disputando quién compite en segunda vuelta con la candidata de Revolución Ciudadana, entre esos 4 está Jan Topic, que es un empresario que viene del mundo de la seguridad, que pone en el aspecto de la securitización la cuestión central de su narrativa política y seguramente de su accionar de gobierno, o al menos es a lo que da principal prioridad, que además casa mucho con lo que están contando las encuestas, que están contando que el clivaje fundamental de estas elecciones es la seguridad. Entonces yo creo que este Jan Topic tiene esa ventaja, que es ser el candidato que habla de la seguridad y además el candidato que se percibe como tenedor de experiencia en este sentido. No sé si en términos mediáticos lo haría, se convertiría en un Bukele, pero desde luego si hay alguien podría ser este Jan Topic. Así que habrá que estar atentos si pasa a segunda vuelta, porque quizá por este hecho de poner en el centro la seguridad y de venir de ese rubro en términos empresariales, podría ser a lo mejor el candidato más competitivo en una segunda vuelta contra Revolución Ciudadana. Sería una posibilidad. También nos preguntan, aquí te doy paso a ti, aunque yo también quiero comentar algo, pero te lo paso a ti. ¿Cómo podría afectar el resultado de Ecuador al resto de países latinoamericanos? Dice también, ya vimos que con la victoria de Lasso quedó como reducto de la derecha, pero no tuvo mayor impacto en la política regional. No sé cómo lo ves las consecuencias regionales que podría tener el resultado de estas elecciones. Bueno, es que hay muchísimos factores que se pueden comentar aquí porque es que nos están preguntando eso por, como tú dices, las implicaciones regionales. Algunos han mencionado si tiene que ver con el aumento de la inseguridad y del narcotráfico en el norte de Perú. Sí que tiene que ver también con Colombia, es decir, las fronteras de Ecuador han sido un colador incluso desde la pandemia, cuando se hicieron esos cierres, y eso era prácticamente un coladero de contrabando, ¿no? Bueno, pues desde entonces se ha visto crecer bastante el tema del narcotráfico, como hemos explicado, que efectivamente Ecuador no era un país destacado por la inseguridad, no era un país destacado por la violencia que estamos viendo hasta ahora, y estaba reducido quizá el foco del problema a las prisiones, que ya de por sí era grave, ¿no? Se han dado, no sé si 400 o 600 muertos en los motines carcelarios en estos años, con el estado de excepción que se ha ido aplicando de manera selectiva a algunas regiones y a las prisiones. Ha sido algo de lo más grave que se ha dado en Ecuador durante estos últimos años. Ahora ya llega, como vemos, a zonas importantes, porque esto ha sido en pleno Quito, en la capital. Pero el tema de la influencia regional, como lo hemos comparado también con el tema de El Salvador, es interesante. No es lo mismo, porque El Salvador y el nacimiento de las maras tiene mucho que ver con Estados Unidos y también con la migración del Triángulo Norte, igual que lo de Haití, ¿no? También tiene una dinámica propia en torno a Estados Unidos. Yo, de hecho, si os habéis suscrito, como decía Edu, os recomiendo que lo primero que hagáis en torno a este tema es leeros el último artículo que hemos publicado sobre El Salvador y cómo está aplicándose la política para militarizar el país de una manera que puedan hacer frente a la inseguridad. Pero es que hace unos años hablábamos de la influencia regional de los temas contra insurgentes o contra la inseguridad, y ser un Bukele era algo que estaba mal visto. Pero a día de hoy Bukele marca tendencia. Y yo no voy a decir solamente en perfiles que puedan reivindicar mano dura con la violencia, porque eso puede ser perfectamente un Duterte, ¿no? Pero lo vemos en torno a las formas. Yo creo que Bukele es que no hay más que uno. No vamos a encontrar en Ecuador ni en ningún país un homólogo, porque ahora mismo El Salvador ha bajado tanto las cifras oficiales, porque luego habrá que ver la realidad,
de violencia, al menos de homicidios, ¿no? En estos índices internacionales que os comentábamos, ha bajado tanto y ha dejado a Honduras como el gran país de la inseguridad de Centroamérica, que ahora mismo Xiomara Castro está aplicando esa influencia regional de Bukele, buscando unas políticas de mano dura que todavía no sabemos cómo se aplicarán, porque es imposible saberlo. Sí, bueno, nos dicen en el chat, a costa de los derechos humanos. Eso, por supuesto, pero es que no estaba hablando de ese tema, que es algo que de por sí, porque lo voy a comentar ahora, ¿no? Se da por hecho que se está haciendo a costa de encarcelamientos masivos, saltarse los juicios individuales y hacerlos en grupo, asesinatos, porque es lo que pasaba en Filipinas, ¿no? También se mataba a los narcotraficantes y a las personas involucradas, no necesariamente a los grandes narcotraficantes, sino a personas vinculadas con el tráfico de drogas de bajo nivel, digamos. Bueno, pues lo mismo pasa aquí. Y lo que pasa es que en Honduras se están viendo como sus niveles de violencia son los más altos de toda Centroamérica, quizá, frente a El Salvador, que ha bajado bastante, mientras en Guatemala se siguen mezclando los de violencia social con violencia política. De eso hablaremos también en otro momento, porque el tema de las elecciones en Guatemala pues es una cosa. Y lo que quiero decir con esto es que ni siquiera somos capaces de saber exactamente cómo es la campaña de El Salvador, porque faltan varias fases, 2 de las 7 anunciadas, por definir. El gobierno ni siquiera las está explicando todavía de cara a poder aplicarlas según su criterio después de haber dominado todos los poderes del Estado. ¿Qué ha pasado en Ecuador al respecto? Este tipo de influencia regional no se está aplicando así. En Ecuador se ha puesto un estado de excepción, como he dicho, selectivo en varias zonas, en las cárceles, en distintos puntos, que no ha funcionado. Se ha incrementado la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, que tampoco ha funcionado. Se ha dado luz verde a que se dé armamento a la población civil, es decir, que se pueda liberalizar el uso de armamento para que los civiles lleven armas, y esto ya sabemos por la experiencia de Estados Unidos, no suele acabar bien, con más de un tiroteo masivo al día durante todo el año, más de uno masivo, ¿no? Sin contar incidentes individuales. Entonces, lo que pueda ocurrir en Ecuador, en un clima de violencia extremo, con una liberalización del armamento hacia los civiles, una retórica sobre el terrorismo en torno a los pandilleros, lo cual da luz verde a que se pueda utilizar munición letal por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de las fuerzas de seguridad. La policía tiene esa vía libre y además se está militarizando el Estado gracias a ese estado de excepción general. Eso, desde luego, no va o no está conduciendo a solucionar el problema. Está empeorándolo. No se sabe exactamente cuál puede ser esa solución, pero viendo que las soluciones que está aplicando Guillermo Lasso están empeorando el problema, ¿cómo no va a mostrarse Bukele con esas violaciones de derechos humanos, pero esos datos de inseguridad, como un ejemplo regional? Porque es lo que está haciendo. Para que Xiomara Castro, que puede ser un perfil tan diferente, esté fijándose en esas políticas, es básicamente eso lo que está ocurriendo, ¿no? En la región. Y bueno, pues ahora si quieres comentar tú, Edu, lo de la influencia que pueda tener en la región, que también decías que querías comentar tú algo de Ecuador. Bueno, yo voy en la dirección contraria. O sea, la pregunta era cómo pueden estas elecciones influir. Bueno, yo creo que teniendo en cuenta que Ecuador hace tiempo que no tiene un gran peso regional, probablemente desde la marcha de Rafael Correa de la jefatura o de la dirección política del país, creo que si pueden tener una influencia a nivel regional solo puede ser de dos formas. Un paso a segunda vuelta de Jan Topic y una radicalización de su discurso y de sus formas y una hipotética victoria electoral en segunda vuelta. Esto es mucho aventurar porque, ya como digo, ya de entrada ya es asumir que va a pasar a segunda vuelta. O, en todo caso, y es lo que veo más probable, una victoria de Revolución Ciudadana y una profundización o una intensificación de la que de por sí es frágil nueva ola de izquierda o de centroizquierda en América Latina, ¿no? Que además viene en el contexto de dos importantes elecciones en ese sentido, que son, como he dicho, las de Argentina y las de Guatemala. Guatemala era un actor que hace 3
meses, 4 meses, nadie concebía que podía ser, bueno, y 2 meses y mes y medio también, nadie concebía que pudiese ser un nuevo actor en ese bloque regional de países gobernados por lo que serían partidos de alguna forma latinoamericanistas, desarrollistas y progresistas. Y dentro de esa categoría las estoy comentando desde un prisma muy amplio, ¿eh? Pero que se entiende lo que quiero decir. Con las elecciones de Guatemala a la vista, las elecciones de Argentina, que como sabéis serán en 3 tiempos, paso, primera vuelta, segunda vuelta, pero que en cualquier caso terminarán como tarde en noviembre de este año, y que podría existir una reválida de lo que sería el peronismo, aunque con un candidato probablemente menos tendente a la redistribución interna, menos antiimperialista, de hecho con buenas relaciones con Estados Unidos, pero en última instancia desarrollista, de desarrollo autocentrado, y que por tanto aún con ciertas reticencias se le podría colocar un hipotético gobierno de Sergio Massa en Argentina en lo que sería el ámbito de los gobiernos latinoamericanistas desarrollistas en la región. En su caso, en cualquier caso, sería el sector más moderado, seguramente, probablemente, junto con, por ejemplo, con Gabriel Boric, y con una hipotética victoria de Luisa González de Revolución Ciudadana en Ecuador, lo que tendríamos sería una mayor consolidación de lo que digo ya, que es un frágil equilibrio de los gobiernos de centroizquierda e izquierda en América Latina, ¿no? Una moderación, al menos en las formas y en parte también en el accionar de gobierno, que tiene que ver también con las presiones que han sufrido, con la violencia, en algunos casos física, en otros casos judicial o mediática, que han padecido buena parte de los líderes latinoamericanos de las izquierdas latinoamericanas, y con un cambio en la correlación de fuerzas que ha hecho que sus victorias sean más frágiles, que ya no estén por encima de los 50% que en algún caso llegaron a tener, sino victorias, como digo, mucho más ajustadas, quizá con menos militancia, con menos peso del movimiento popular, pero en cualquier caso gobiernos de centro-izquierda al fin y al cabo. Y entonces, como digo, si hay una victoria de Revolución Ciudadana en primera o en segunda vuelta, bueno, creo que consolida de alguna forma, o bueno, sigue consolidando, porque cada elección en América Latina decimos que se puede consolidar, más que se pueda consolidar es que sobrevive, ¿no? Porque a la luz de en algunos casos, la grieta interna de los movimientos desarrollistas latinoamericanistas en la región. En otros casos, el accionar del poder judicial y mediático para dificultar el avance de estas candidaturas, que es lo que vimos en Guatemala cuando se intentó bajar por vía judicial la candidatura de Bernardo Arévalo. En otros casos con golpes de Estado como el que se vivieron en Bolivia. En cualquier caso, estos gobiernos son más frágiles de lo que podían ser hace 15 años. Pero bueno, quizá por esto, justamente, necesitan más que antes las victorias electorales. Porque en aquella micro ola que hubo de gobiernos neoliberales en América Latina, con las victorias de Macri, con el viraje de Lenín Moreno y la victoria después de Lasso, y como digo, con una serie de derrotas electorales, con el golpe en Bolivia, parecía que se abría una etapa que no se abrió, o que no terminó de abrirse, pero sí se logró una cosa por parte de las derechas latinoamericanas, que fue, esto quizá Alejandro no esté de acuerdo, pero yo creo que se pasó a una etapa en la que los gobiernos latinoamericanos de izquierdas, para que se nos entienda en Europa, desarrollistas latinoamericanistas, antiimperialistas, para que se me entienda en América Latina, pasaron a la defensiva e intentaron sobrevivir, en algunos casos de forma literal, tanto como personas como movimientos, y en otros casos de forma más política. Si bien pueden sacar buenos resultados y uno puede mirar el mapa de América Latina y ver que prácticamente todos los países están gobernados por partidos de lo que en Europa entenderíamos como las izquierdas, lo cierto es que son más débiles, lo cierto es que no tienen tanto, no sé si apoyo popular, pero sí movilización popular de sustento del gobierno. Lo cierto es que están más desgastados, lo cierto es que en algunos casos se han perdido vidas de militantes, como fue el caso de Bolivia. Lo cierto es que en otros casos se ha generado desafección en la militancia política, como es el caso de Argentina, y por tanto están más débiles. Entonces, una victoria de Revolución Ciudadana, como digo, ayudaría a que esta serie de gobiernos, a que este bloque regional de partidos de latinoamericanistas, desarrollistas, antiimperialistas en algunas de las formas, sobreviva un tiempo más,
continúe rearmándose internamente, como efectivamente está pasando, que están surgiendo nuevos liderazgos. El caso de Grabois en Argentina es uno de esos ejemplos. Pero bueno, una derrota no sé si pesaría tanto. O sea, curiosamente yo creo que si algo puede tener peso regional sería una victoria de Revolución Ciudadana. Una derrota, bueno, sería sorprendente, pero como digo, Ecuador, al no tener tanto peso, solo puede ser relevante en términos regionales si profundiza una tendencia existente. Desde luego una victoria de la derecha no creo que vaya a tener influencia ideológica, ni cultural, ni política en la región. No es como si hubiese perdido sorpresivamente Lula en las elecciones. No sé si me explico. Sí, 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 yo además lo veo evidentemente, ¿no? Evidentemente, quizá también porque la polarización de esta nueva ola de las izquierdas no es igual, no es lo mismo cuando se trataba en términos de lo que se llamaba, ¿no?, el Foro de Sao Paulo o el chavismo, antichavismo y toda esta relación del grupo que formó Correa y que era muy diferente el primer Lula del segundo Lula. Ha cambiado mucho el contexto regional. Yo lo he podido hablar con gente de la Bolivia de Arce y ellos mismos reconocen eso que tú has llamado desmovilización, ¿no?, de las bases militantes de los partidos de izquierda. En Argentina es evidente por la crisis económica enorme que ha habido con unos y con otros. La diferencia es la respuesta social, ¿no? Pero en Bolivia no es en absoluto lo mismo un gobierno de la moderación, de un perfil economicista, ¿no?, como es el de Arce, que pueda ser el de Morales, ¿no?, el de Evo. Es algo que yo creo que ha marcado la nueva ola de izquierdas y por eso yo me resisto mucho a llamarlo nueva ola del socialismo del siglo XXI, porque si analizas los discursos, hasta entre ellos, ¿no?, se ve la moderación en AMLO, en Fernández, en Boric, son cosas muy evidentes. Por ejemplo, Petro, ¿no? Son perfiles que nada tienen que ver con el socialismo del siglo XXI, incluso porque tampoco pueden, quiero decir, no es lo mismo el perfil de Morales o del primer Lula, que tenían el dominio completo de la política, o de Correa, volviendo otra vez al tema que nos ocupa, porque tenían una base popular muy amplia. Ahora tienen un perfil de control institucional en el cual, si perdieran las elecciones, como decimos, se podría dar hasta una transición. Es verdad que Brasil, justo el que has comentado, es uno de los que todavía polariza mucho porque en absoluto se trata de una normalidad, ¿no? Se ha tratado de incluso amenazas de golpe de Estado cruzadas, el movimiento que asaltó los poderes poco después de la toma del poder de Lula. Es decir, la nueva ola de izquierdas, por llamarlo de alguna manera, porque ya que nos dicen en el chat, efectivamente son perfiles, algunos más de izquierdas y otros mucho más de centro, más moderados o con estrategias populistas que responden a distintos intereses. Como todas, ¿no? Todos los gobiernos los tienen, evidentemente. Entonces me resisto un poco a pensar que esto pueda ser comparable en modo alguno con aquello. Sin embargo, no deja de ser un revulsivo que a algunos países se dé el cambio hacia posiciones de izquierdas desde gobiernos liberales. Porque que pueda ocurrir esto ahora en Ecuador sería el primer paso desde que se fue Rafael Correa en retomar el poder. Que ocurra eso en Colombia o en Chile es histórico. A pesar de lo que sean, es histórico para ambos. Es verdad que el de Argentina lo vas a saber tú más y además podemos discutirlo. Seguro que es muy interesante ver lo débil que tiene que estar el movimiento peronista de cara a las elecciones viendo estas encuestas. Pero bueno, creo que esto para otro streaming puede ser interesante. Pero por ejemplo, que en Honduras se ha dado este gobierno después del golpe que se dio contra Zelaya, o que en Guatemala se estén planteando la posibilidad, eso de nuevo también es un revulsivo, por mucho que no se trate de ver el purismo de esas izquierdas, que en absoluto lo es. No, yo creo que si hay un elemento central que además se ve en Ecuador también, con claridad además, si hay un elemento central que obtuvieron los gobiernos de las derechas post-socialismo del siglo XXI en América Latina, fue, por ejemplo, aquello que comentaba Margaret Thatcher, ¿no?, en su día, de que su gran victoria había sido la derechización del Partido Laborista. Bueno, la gran victoria de la derecha latinoamericana fue lograr que las izquierdas latinoamericanas o tuviesen que dejar por el camino liderazgos fuertes que en su día eran capaces de convocar, o tuviesen que postular candidatos más moderados para poder ser competitivos en las elecciones, o, en cualquier caso, o en algunos de los casos, acumular la suficiente fuerza como para tumbar gobiernos como el de Bolivia.
Y esa es la principal ventaja, o la principal victoria suya, porque cuando uno observa, por ejemplo, perdón por irme a este tema, pero creo que también aplica en Ecuador, cuando uno observa la elección del candidato en Argentina, la elección de un candidato muy moderado, con muy buenas relaciones con Estados Unidos, con un perfil muy diferente al de Cristina Fernández de Kirchner, es no una decisión ideológica del movimiento. De hecho, la militancia política del peronismo en Argentina no quería que Sergio Massa fuese el candidato, quería que fuese una persona de la cuerda de Cristina Fernández de Kirchner como Guado de Pedro, sino que es una decisión táctica que no es sino una victoria de la derecha latinoamericana, de la derecha argentina en este caso. Porque si tú ponías, o esa era la reflexión que hizo la dirigencia peronista, que si tú ponías a un candidato escorado a la izquierda, no ibas a ganar las elecciones, no ibas a ser competitivo. Y eso probablemente, el rechazo a polarizar, el rechazo a los liderazgos carismáticos, a los proyectos ambiciosos en términos de gobierno en Ecuador, por parte de la Revolución Ciudadana, es también un resultado de eso. La política va más allá de las elecciones, esto lo sabemos. Y cuando tú consigues deslegitimar movimientos políticos que en su día eran por encima del 50%, con movilización popular, con confrontación directa en algunos casos con Estados Unidos, cuando tú eso lo conviertes en movimientos que simplemente tratan de sobrevivir en una elección, has logrado una gran victoria política. Y eso es lo que consiguió la derecha latinoamericana. Y eso es lo que se ha logrado en Ecuador. Evidentemente yo creo que la estrategia o la táctica, según se mire, de algunos de estos movimientos políticos latinoamericanos, sobre todo de aquellos que tienen dirigencia orgánica. Estoy pensando en el peronismo, estoy pensando también en la Revolución Ciudadana, no sé si tanto gobiernos que llevaron como consecuencia de movilizaciones populares como el de Chile, pero los que sí que tienen una dirigencia más orgánica y quizá tienen, por esa misma razón, por tener una estructura partidaria de años y tal, capacidad de tomar decisiones digamos, bien sosegadas en esos términos, creo que la decisión es sobrevivir un tiempo y que se formen liderazgos nuevos para una nueva ola eventual. Pero a día de hoy están en repliegue. Y de hecho, es sorprendente que estén ganando tantas elecciones. Porque, como digo, tienen candidatos que están o proscritos o perseguidos o en el mejor de los casos, deslegitimados totalmente. Los motivos serían para hablarlos en otros directos, pero por supuesto tiene mucho que ver, digamos, los movimientos políticos y mediáticos de las derechas de esos países. Y al conseguir esto, bueno, le quitas mucho peso al movimiento. Yo creo que la desmovilización también ha tenido que ver con la urgencia o la necesidad de estos movimientos de poner a candidatos que no son atractivos para lo que sería el núcleo duro, para lo que sería la militancia, porque cuando antes te bastaba con poner a tu dirigente principal para ganar una elección, ahora ya no. Y eso que se hablaba en Argentina, aquella famosa frase de sin Cristina es imposible, con Cristina no es suficiente, aplica en otros países. Esa yo creo que es la gran victoria de la derecha latinoamericana, y eso es una de las cosas que se dirimirá en las elecciones ecuatorianas. Si una vez más, en un país más, lo que en su día fue el socialismo del siglo XXI y hoy está creo que a la interna, en recomposición política, se está, por decirlo así un poco a lo rápido, se está buscando a sí mismo, estos movimientos políticos, pero mientras se buscan a sí mismos, evidentemente prefieren estar con el control del aparato estatal, que nunca viene mal en términos políticos, evidentemente. Sí, yo creo que tendremos que hacer un directo de Argentina, que a ti eso te va a hacer ilusión, y hablamos más del tema, que ya se nos va la hora, sí. Pero en general es verdad que depende mucho del contexto nacional y que quizá por eso, teniendo las derechas que tienen en Argentina y teniendo el aparato mediático que hay en Chile y en Colombia, es lógico que las izquierdas, por lo que se considera y se entiende por izquierda en esos países, sean del cariz que son, que a lo mejor las pones en otro país y las podríamos considerar partido de centro o partido de algún otro estilo, ¿no? Esto habría que matizarlo según el perfil, según el partido, según el candidato. Y, por supuesto, en las PASO hay diferencias evidentes, seguro que tú nos las sabes contar, entre los distintos candidatos del kirchnerismo o del peronismo y de las derechas. Es decir, no es monolítico, no es
o algo tan, por mucho que sea movimiento de masas y movimiento orgánico, como tú dices, no es un partido al uso como el PT en Brasil. Ahí podemos ver que es algo mucho más amplio, ¿no? Lo que es el propio concepto de peronismo.